Estamos de regreso y ahora economía y finanzas personales con José de Jesús Bata. ¿Cómo estás, José? Bien. José de Jesús. Bien. Aquí. ¿Te gusta más que te digan Jesús, no? Mira, generalmente en casa me hablaban por José o mi nombre original que fue Josefo, pero ya después se derivó nomás José de Jesús. Eres también una especie de Pepe Chuy. Más o menos. Sí. ¿De qué nos hablas hoy? Básicamente hoy vamos a hablar sobre cuál es el papel de las ciudades en el desarrollo económico. Actualmente es impensable ver que exista desarrollo económico si no existe el desarrollo de las ciudades. Pero en este caso vemos que ya hay un colapso en las ciudades, ya están generando una gran cantidad de problemas. Ya hay naciones un tanto grandes, como por ejemplo Holanda. Por ejemplo, si tú llegas a ir a Rotterdam y te vas rumbo a Jülich de Alemania y no sientes cuándo acabó la ciudad. O sea, está conurbado totalmente. Está casi todo conurbado, es más o menos. Bueno, la Ciudad de México, para no irte más lejos, con todos esos municipios del Estado de México. Sí, más o menos, si tú entras por el estado de Puebla y sales por la vía de Querétaro, son 132 kilómetros completamente del paisaje urbano. Urbanizados. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo si se sigue invirtiendo demasiado en la urbanización en la ciudad de todo el corredor de todo el corredor industrial del Valle del Bajío. Por ejemplo, San Pancho, San Francisco del Rincón, León, Purísima, digamos Romita y Silao, ya son una mancha que ya es una manchita. Otra es Querétaro, Celaya, Los Apaseos y un poquito Irapuato, Salamanca. Todavía no, Cortázar y Salvatierra. Para allá van. No, bueno, Irapuato, Salamanca por sí solos. Por sí solos. Más o menos en el 2025 van a ser 3 núcleos poblacionales muy fuertes y en una situación de tiempo muy pequeña va a ser una gran marcha como la existente actualmente en el Distrito Federal. Esperamos que no se pegue allá por San Juan del Río y la mancha empieza en Puebla y termina en Aguascalientes. Bueno, independientemente de esto, aparentemente se dan niveles apocalípticos. Si tú ves un poco la novela o la serie de novelas de Isaac Asimov que hablaba de fundación e imperio, ves que el planeta Trantor había los océanos los había hecho cisternas y todo, absolutamente todo era hierro, era cemento y eran vidrios. Nacías en un cuarto. Para que el público más moderno que nos escucha se lo imagine, es como el planeta de la Guerra de las Galaxias, que es el centro del imperio, que es un planeta completamente urbanizado. Completamente urbanizado. Es una idea tomada de Asimov. Es una idea tomada de Asimov, donde el ser humano nacía en un cuarto, jugaba en un pasillo y se moría en otro cuarto. Ok, bueno, así a un nivel tan apocalíptico es un poco extremo para dar a conocer que si bien se da el desarrollo económico por las economías de aglomeración que ahorita vamos a explicar, no se da un desarrollo humano adecuado, sobre todo cuando no se planifica. Bueno, hasta ahí nomás es la idea de que si bien no es factible el desarrollo económico si no se da la superaglomeración, en este caso vamos un poco a hacer historia. El desarrollo humano no se va a dar mientras se siga aglomerando, pero el desarrollo económico no puede darse en el desarrollo capitalista sobre todo. Bien, ¿cuándo iniciaron las ciudades? Pues podemos ver que el inicio de las ciudades se da hace aproximadamente 8 o 9 mil años. La única ciudad existente desde aquel entonces y que todavía sigue funcionando es Jericó. Otra más vieja es la ciudad de Ur, que ya de plano son puras ruinas. Pero bueno, sobre eso a la fecha ha cambiado muchas cuestiones, pero cuando empieza a tener un significado económico las ciudades es a partir de la revolución industrial. Y se da una lógica muy pequeña. Ok, el campo como tal tiene cierto tipo de producción, tiene cierto tipo de fertilidad la tierra y hay cierto nivel de eficiencia. Comparemos 2 predios de 100 hectáreas. En una hay 100 personas y en otra hay 200 personas. En una se producen 100 toneladas de maíz y en otra se producen 100 toneladas de maíz. ¿En cuál le vas a quitar la gente? En la que le sobran 100 personas.
porque tienen exactamente el mismo nivel de fertilidad. ¿Cómo le vas a hacer para sacarlas y a dónde las vas a llevar? Hay diferentes métodos. Se lleva a las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades se puede organizar más. Hay dos métodos. El método de mercado que se dio en la Revolución Industrial en la Gran Bretaña y el método que se dio a base de bayonetas que se dio en tiempo de la edad de Stalin, en la época de Stalin en la Unión Soviética. Aquí en México se dan las dos combinaciones. Bueno, sí, aquí Porfirio Díaz empezó reubicando a los indígenas yucatecos, por ejemplo. Sí, empezó con bayonetas y posteriormente los precios de garantía, que generalmente estaban más bajos que los de mercado, mataban de hambre a la población campesina y se iba a las ciudades. Pero ahorita ya es incontrolable. Las ciudades han crecido de una manera terrible que están ocupando áreas de cultivo. Imagínate que México es un país eminentemente forestal, de acuerdo a la tesis de José Sarucán. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Pues vamos a tratar de conservar lo mejor que se pueda el área de desarrollo forestal de las montañas, pero también hay que conservar sobre todo los valles. ¿Pero qué es lo que hacemos? El 97% del Valle de México, que era de lagos y que era agrícola con un alto nivel de productividad, ya es una ciudad enorme. El Valle de Atemajac, que era también con un alto nivel de productividad, ya es una mancha urbana que está más o menos al 70%. Monterrey se da el mismo caso. Aquí ya llegamos al 35% aproximadamente, el Valle del Bajío, y en el 2030 aproximadamente va a ser una población que no va a tener áreas fértiles, donde no se respetan las áreas de donación, las áreas verdes ni los parques, y donde puede generar los mismos problemas de las grandes concentraciones. A ver, y a todo esto, ¿tú ves un avance, un crecimiento en la planeación, una mayor conciencia o seguimos igual? Mira, existe un nivel de conciencia, yo lo veo desde mi punto de vista en el Valle de México. Ahí, por ejemplo, si tú inhalabas el ambiente, no sé qué será, en 1990, era ampliamente tóxico ese ambiente. Actualmente han metido en las calles, en los parques y en otros lugares han metido plantas que son compatibles con ese medio ambiente, que son propias de ese lugar, y ha cambiado radicalmente. Ahorita es mucho más contaminante. Pero también cerraron Azcapotzalco, por ejemplo. Cerraron Azcapotzalco, cerraron las cementeras y le metieron duro a la verificación vehicular. Le metieron duro. Y ves ahorita que la Ciudad de México está menos contaminada que Salamanca, permanentemente hablando. Está menos contaminada que Tula, Hidalgo, y está menos contaminada que algunas áreas de allá cerca de Monterrey. ¿No has visto al león en las mañanas desde el Cerro León Gordo? En las mañanas son unas natas donde no hay ni siquiera un servicio de verificación ambiental, y yo siento que esconden los datos, porque vamos, cuando he llegado acá sí he visto algunos animales muertos, pero bueno, yo no soy verificador. El problema es cómo podemos tener conciencia. Para empezar, podríamos empezar con algo fundamental: exigirle a las autoridades que no vendan las áreas de donación a los mismos fraccionadores. ¿Por qué? Porque esas áreas de donación, en lugar de convertirse... No las ven como bienes ambientales, las ven como bienes financieros. Hacer negocio. Mira, te voy a poner un caso muy particular porque lo conozco. Lomas de Comanjilla solamente tenía el 5% de donación, que eran 15 hectáreas. Se los vendió al fraccionador y ahorita las casas son grandes y tienen jardín, pero conforme va pasando el tiempo y nos va tragando la mancha urbana, va a haber lotecitos de 100 metros cuadrados y todo va a ser construcción y no va a haber lugar para macetas siquiera. Un fraccionamiento campestre se convierte en urbano. Otro punto ya para terminar en esto: la planificación como tal, a veces hay que dejar el desarrollo. ¿Por qué se da el desarrollo? ¿Cuál es la economía de aglomeración? Es más fácil meter servicios públicos en una hectárea de un edificio que en una hectárea donde hay solamente una casa. Por otro lado, las aguas y el viento generalmente se han descuidado. A lo mejor hay que invertirle mucho más en bienestar antes de que nos llegue. ¿Qué es lo que pasa en ciudades como Bombay, como Calcuta, donde han perdido absolutamente todo tipo de control? Allí sí hay un índice de gente que se muere mensualmente por causa de asfixia. Yo creo que tendremos que meter controles. Hay que dejar un poco el desarrollo material para que el desarrollo humano exista como un programa, pero no un programa ideológico, sino un programa de medidas bien concretas para mejorar la vida en las ciudades. Hay que checar si lo hacen nuestras autoridades.
Pues sí. Te conviertes en auditor social. Sería bueno, y nos vamos a poner, pero híjole, si ya de por sí. Sobre todo además si los candidatos en campaña también tienen este tema en su agenda. Sí. Ya pronto tenemos campañas el año que entra. Sí, hay que empezar. Estamos atentos, Jesús, pero bueno, buena visión, diferente. No nos damos cuenta de eso que está pasando. No, y ojalá puedan leer el artículo, está medio catastrofista, pero pues bueno, finalmente es mi estilo, ya que le voy a hacer. Léalo, el artículo de José Jesús Bata en Zona Franca, por supuesto. Muchas gracias, te escuchamos aquí la semana que entra. Muchas gracias, cuídate mucho. Vamos a otra pausa, regresamos, hay más información.